un interruptor cerrado, conduce corriente. Si es un interruptor abierto o circuito abierto, pues no hay paso de corriente, ¿no? Dicho eso, pues también vimos que para representar el comportamiento de un dispositivo o un sistema, se utilizan los modelos, ¿no? El modelo es una aproximación de la respuesta de ese dispositivo y lo que nos va a permitir ese modelo, pues va a ser hacer simulaciones, hacer el análisis de circuito o el análisis de ese sistema o ese fenómeno, ¿no? Vimos que el diodo tiene tres modelos, ¿no? El primero es el modelo lineal equivalente por segmentos, en el que aquí la curva característica, trabajando en la región de polarización directa, pues se puede aproximar por dos segmentos de rectas, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos representar por estos tres componentes. El diodo ideal, que nos va a representar que la corriente nomás va a circular en una sola dirección. Entonces, muchas veces esto lo encuentran como un interruptor, que es esto. Y bueno, tenemos una resistencia promedio, que es la relación voltaje-corriente de nuestra curva característica. Y bueno, tenemos también una batería en la cual nos indica que a partir o con 0.7 volts, nuestro diodo entra en conducción, ¿no? Como se puede ver aquí, ¿no? A partir de 0.7 conduce, ¿no? Bueno, el otro modelo, pues, es el aproximado, donde también, como mencionamos, esta resistencia promedio por lo regular es muy pequeña. Entonces, cuando se compara con los demás elementos de nuestra red, pues en realidad estamos hablando de resistencia de R promedio como de 10 ohms, 5 ohms, entonces se puede descartar de nuestro modelo. Únicamente lo que nos queda es la batería que nos representa que el potencial de barrera en el cual el diodo entra en conducción, que es 0.7 para silicio, y nuestro diodo, ¿no? El diodo ideal, nuestro interruptor. Y bueno, ahora haciendo otra simplificación, podemos quitar la batería, ya que muchas veces, como vamos a ver la siguiente semana, el diodo se puede trabajar ahora con señales variantes en el tiempo, ¿no? Una señal senoidal, una señal triangular, rectangular, y muchas veces esa señal, el valor es muy grande y se puede despreciar el punto 7 los 0.7 volts del potencial de barrera del diodo. Entonces, pues nomás nos queda el diodo ideal, que es el interruptor, ¿no? También vimos que, por ejemplo, para hacer un análisis de la configuración más sencilla, que es el diodo en serie, se puede utilizar el análisis por medio de la recta de carga, en el cual se utiliza la característica real del diodo. Esta es la que nos da el fabricante, nos la puede dar en las hojas de especificaciones, o también se puede simular, ¿no? Que también es lo que vamos a ver un poco el lunes, ¿no? Y otra gráfica que se llama recta de carga. Esta recta de carga depende de los parámetros de la red y se llama recta de carga porque la resistencia de carga es la que nos fija el punto de intersección, ¿no? Si ustedes empiezan a variar esta R, pues van a cambiar la pendiente de la recta, ¿no? Entonces, y ya después que se tiene eso, pues nomás se unen ambas. ¿Por qué? Porque manejan las mismas variables y el punto de intersección pues va a ser en nuestro punto de operación de nuestro diodo, ¿no? ¿Cómo se obtenían estos puntos de interacción? Pues vimos que aplicando la ley de Ohm, la ley de voltaje de Kirchhoff, perdón, se obtenía esta expresión, y si definíamos un primer punto como BD igual a 0, al sustituir en esta expresión y resolviendo para ID, pues vamos a tener esta expresión que nos va a definir este punto, ¿no? Entonces ya definimos un punto. El segundo punto, pues se toma que ID tiene que ser igual a 0, y
despejando bueno, sustituyendo en esta expresión y despejando para BD, pues vamos a tener que es igual a E. Entonces se traza la recta de carga y donde se interceptan ambas rectas, pues va a ser el punto de operación del diodo, punto Q. Q porque este punto está fijo. Cuando estamos trabajando en CD, pues no se mueve y también se le llama punto quiescente, ¿no? O sea, fijo o invariable, ¿no? Y bueno, vimos algunos ejemplos y donde calculábamos el punto, bueno, sí, la corriente, el voltaje y en el diodo y en la resistencia utilizando ese método. Después hicimos también el resultado que obtendríamos con el modelo aproximado y con el modelo ideal. Y bueno, también vimos que hay una condición que nos debemos de fijar mucho a la hora de que vamos a analizar un circuito y es saber si el diodo está encendido o está apagado, ¿no? Para eso hay dos condiciones, ¿no? La corriente establecida por las fuentes aplicadas es tal que su dirección concuerda con la flecha del símbolo del diodo, ¿no? Y otra condición es de que el voltaje de fuente tiene que ser mayor que el voltaje de encendido o el potencial de barrera del diodo, que para silicio 0.7 volts, ¿no? O BK. Y bueno, tomando esto, pues empezamos a hacer algunos problemas, bueno, algunos ejemplos. Y bueno, ahí nos quedamos la clase pasada. ¿Hasta aquí alguna duda? Hasta ahorita no, profe. Ok, bueno, entonces, pues vamos a hacer otros 3 ejemplos más, ¿no? Eh, tenemos esta red, ¿no? Entonces, donde nos piden encontrar la corriente, la caída de tensión, en la resistencia, un voltaje V2 en esta resistencia, en R2, y un voltaje de salida, ¿no? Que es de aquí a tierra, ¿no? Entonces, tenemos esta configuración y nosotros la podemos representar de esta manera. ¿Qué pasa? Si aquí cierran ustedes el circuito, porque bueno, pues es tierra con tierra, pues se une. Entonces, eh, ven el sentido el sentido de la corriente que proporcionan las fuentes, ¿no? Entonces, pueden ver que va en este sentido. ¿Qué pasa? Este sentido de la corriente, pues efectivamente sí está coincidiendo con la dirección de la flecha de nuestro diodo, ¿no? Entonces, pues ahí se cumple una condición de que la corriente con el sentido de la flecha coincide, ¿no? Ahora otra, pues 10 volts, 5 volts, pues es mayor que el potencial de barrera, ¿no? Entonces, por esas dos condiciones, pues como dijimos, podemos asegurar que nuestro diodo esté en conducción, ¿no? Ahora, ¿cómo lo analizamos? Primero vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Aquí, pues bueno, está KVL, bueno, porque pues está en inglés, pero es lo mismo. Y bueno, aplicando la ley, pues vamos a tener E1 menos el voltaje 1 menos el voltaje, bueno, el BD, la caída de tensión del diodo, menos B2 más la fuente 2, esto igual a 0, ¿no? Ahora, ay, bueno, podemos entrar otra vez a la sesión, si me hacen favor. Sí, profe. Sí, profe. Profe, está bien. Sí, profe. Gracias.
Ok. Ok, bueno, como les comenté, pues aquí aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos esta expresión, y bueno, aquí como es un circuito en serie, la corriente es la misma que pasa por R1, y esa misma corriente, pues es la misma que pasa por R2, ¿no? Entonces, pues aquí nada más se sustituye, ¿no? Ley de Ohm, corriente por R1 y corriente por R2, ¿no? Para el caso de B1 y B2, ¿no? Tenemos esta expresión. Ahora, si resolvemos para la corriente, pues, ¿qué vamos a tener, no? Despejando, tenemos esta expresión, factorizamos la corriente y ya nada más ahora despejamos y vamos a tener esta otra expresión para la corriente. Sustituyendo los valores, pues vamos a tener que va a ser una corriente de 2.07 miliamperes, ¿no? Ahora, una vez que ya sabemos la corriente, el valor de la corriente, pues ahora nada más podemos calcular el voltaje 1 y el voltaje 2, que como lo hacemos, pues igual, por ley de Ohm, ¿no? Para el caso de B1 es corriente por R1, nos da este valor. Para el caso de B2, es la corriente por R2 y nos da 4.55 volts, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que definir es cuánto vale B0, ¿no? De aquí a acá, de este punto hacia tierra, ¿no? Pues para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues igual, vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en el sentido de las manecillas del reloj, pues ¿qué vamos a tener? Menos E2 más B2 menos B0 igual a 0. Y bueno, nada más para resolver para el voltaje de salida, pues despejando de esta expresión y sustituyendo valores, vamos a tener que el voltaje de salida va a ser igual a menos 0.45 volts. Porque el negativo, pues nomás es por el que el sentido del voltaje de salida es diferente al establecido, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí es menos y aquí es más, ¿no? Entonces, no sé, de este problema, ¿tienen alguna duda? Yo sí, profe. Bueno, con respecto a, Sí. a E2, en la diapositiva, sí. Ajá. Ahí no sería negativo el valor de E2. Déjame ver. La primera parte. Aquí. No, arriba. ¿Y aquí? Sí. No. No, ¿por qué? Porque, bueno, al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en este sentido, nosotros asignamos estas polarizaciones a cada elemento, ¿no? Bueno, no. O sea, tenemos esta malla. Nosotros le asignamos una corriente. Y a esa malla, pues le vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Y bueno, en ese sentido, vamos a polarizar cada elemento, ¿no? Aquí en este caso, el menos 5 indica que la terminal negativa es la que va a ir arriba y la terminal positiva la que va a ir abajo, ¿no? Entonces, las fuentes de voltaje siempre es menos más. Este también es menos más. Si aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿qué vamos a tener? Una subida de potencial porque va de menos a más. En los demás elementos, como son resistencias, capacitores y demás, siempre va a ser más, menos. Y al aplicar este sentido de la ley de voltaje de Kirchhoff, aquí vamos a tener una caída, es menos V1. En el diodo también, menos V1, porque va de más a menos. En esta resistencia también es menos V2. Pero en esta fuente,
como es de menos a más, por las terminales, es una subida. Entonces, aquí sí iría positivo. ¿Qué pasa si utilizamos el sentido contrario con estas mismas polaridades? Pues ahora va a ser la corriente fluye, bueno, sí, no la corriente, sino la ley, bueno, la malla de la ley el voltaje circulante, creo que así se le llama, de la ley de voltaje del Kirchhoff, ahora iría en este sentido. Imagínense que ahora nosotros cambiamos el sentido y aquí va a ser más, menos. Entonces, esto es una caída. Menos más es una subida. Menos más, aquí va a ser otra subida. Menos más, otra subida y más a menos una caída. Entonces, en función de esta flecha, lo que encuentre primero, si encuentra un negativo, pues es una subida. Si encuentra un positivo, es una caída. Y en este caso, como encuentro un negativo, pues es una subida. Pero igual, si lo hacen de la misma manera, pero en sentido contrario, les tiene que dar lo mismo. No hay es una ley, entonces no importa qué sentido tengan, nomás que se va a ver la diferencia en el que a lo mejor el resultado les dice, no, pues a mí me dio negativo y a ti, compañero, a mí me dio positivo, pero tenemos el mismo valor. La única diferencia es de que el sentido que usted escogió, pues es diferente al otro, pero es lo mismo. No sé si quedó aclarada su duda. Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, profe. Con respecto a lo que estaba diciendo de que si encuentra signos positivos es una subida de voltaje. Entonces, en B1 no sería positivo. No, si encuentra, o sea, si esta flecha lo que encuentra es un signo positivo, es una caída. Si encuentra un negativo, es una subida. No sé más o menos cómo si más o menos eso se los están enseñando ahorita cuando vieron más o menos circuitos. Pero bueno, yo así lo vi y así más o menos lo entendí. O sea, siempre cuando tengan ustedes una batería, saben que una batería tiene dos terminales, ¿no? La terminal negativa y la terminal positiva. Entonces, estas pues no se mueven, se quedan igual, negativo, positivo. La más grande es positivo. Pero en estos elementos, resistencias o lo que sea, también en el diodo, en el diodo pasa esto. La barrita, en la barrita siempre es el negativo. La parte negativa y la que no tiene barrita es parte positiva, ¿no? Entonces, dependiendo de qué encuentre primero la flecha, pues es el signo que se le va a dar, ¿no? Si es una subida o una caída. En este caso, pues, si toma este sentido, pues encuentra un positivo y por eso es menos B1. Sí, profe, ya quedó más claro. Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿O alguna otra? Si no, pues continuamos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo en el que nos dicen que para la siguiente red tenemos que determinar el voltaje de salida, la corriente 1, que es esta, corriente en el diodo 1, ID1, y la corriente en el diodo 2, ¿no? Entonces, es igual aquí, ¿no? Nosotros ponemos nuestra fuente de alimentación y esta nos va a proporcionar una corriente. Entonces, este valor de corriente va a entrar a este nodo, va a bajar y del mismo modo para la siguiente rama. Entonces, pues este sentido de corriente con coinciden con el sentido de la flecha de cada diodo, ¿no? Y ahora,
el voltaje de alimentación pues es mayor que el potencial de barrera de cada diodo, ¿no? Que es 0.7. Una vez hecho eso, pues podemos decir que nuestros diodos están encendidos. Ahora, una vez que nosotros tenemos nuestra red, el siguiente paso, pues es bueno, acá. Sí, aquí lo que les quería decir de que, bueno, como han visto en estos ejemplos, el diodo, como estamos utilizando el modelo aproximado donde únicamente utilizamos la batería, pues estamos sustituyendo, en los ejemplos que hemos visto, el diodo lo hemos sustituido por ¿cómo se llama? Por la batería, ¿no? Pero bueno, para ahorrar tiempo y todo eso, pues dejamos el diodo como está. Ya no hacemos la sustitución, pero sabemos que esto nos va a representar una caída de tensión de 0.7 en cada diodo que veamos, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, pues esta es la representación, que es lo mismo, y estas son las polaridades. Ay, pero, bueno, aquí creo que me faltó, porque bueno, teniendo este sentido de corriente, pues ¿qué vamos a tener? Que esta resistencia, la caída de tensión va a ser de más a menos. Y en los diodos también, de más a menos y de más a menos. Entonces, lo que nos está pidiendo, pues, es encontrar el voltaje de salida, ¿no? Entonces, si ustedes ponen aquí un multímetro y miden, el potencial de salida que van a encontrar van a ser 0.7 volts. ¿Por qué? Porque si recuerdan de sus cursos anteriores, el voltaje en los circuitos, en una red en paralelo siempre es el mismo, ¿no? Entonces, aquí van a tener, en la salida, pues van a tener 0.7 volts, ¿no? Y ahora, si aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en la primera malla, ¿qué vamos a tener? Va en este sentido en el sentido de las manecillas del reloj, y vamos a tener una subida de tensión porque encuentra un negativo, perdón, y después vamos a tener una caída de tensión que es menos BR. Viene igual en este sentido y vamos a tener más y menos, y entonces va a encontrar una caída de tensión que es menos BD. Todo esto va a ser igual a 0. Nada más aquí vamos a resolver para BR. Nos queda esta expresión haciendo los despejes y sustituyendo los valores vamos a tener que el voltaje en la resistencia es igual a 9.3 volts. ¿Para qué nos va a servir este voltaje? Porque nos están pidiendo calcular la corriente 1, ¿no? Y entonces esta corriente 1 pasa por esta resistencia, por R1. Bueno, por R, no es la única que hay, ¿no? Entonces, aplicando la ley de Ohm, pues tenemos que corriente 1 va a ser igual a la caída de tensión que hay en BR entre la resistencia. Entonces, nomás al sustituir valores vamos a tener un valor de 28.18 miliamperes. Entonces, pues ya encontramos la corriente 1. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando tienen un circuito en paralelo, una red en paralelo, y tienen dos resistencias iguales, la corriente que pasa por ambas resistencias, ¿cómo es? Es igual, ¿no? O sea, la corriente se divide. O sea, a lo que voy es, imagínense que aquí tienen una resistencia y aquí también tienen otra resistencia, ¿no? Viene la corriente y como son resistencias de ambos valores, ¿qué pasa? Esta misma corriente se va a dividir entre dos y por cada resistencia va a pasar la misma corriente. ¿Qué pasa si esta resistencia es más grande que esta resistencia? Imagínense que esta resistencia tiene un valor de, no sé, 100 kilos y esta tiene una resistencia de 10 ohms.
Entonces, la corriente pues igual se va a dividir por ambas ramas, pero en la resistencia que tiene menor valor, pues va a pasar más corriente, ¿no? Y aquí va a pasar poca corriente, ¿no? En el caso cuando tienen dos resistencias iguales, pasa la misma corriente en ambas. Es lo mismo con los diodos, ¿no? Tenemos dos diodos en paralelos, tenemos esta corriente de entrada y por ende la corriente que pasa en I de 1 es igual a la corriente que pasa por I de 2, ¿no? Pero es pues la mitad, ¿no? De la corriente de entrada, ¿no? Entonces, por eso pues ya hemos calculado el valor que tiene la corriente que pasa por el diodo 1 y por el diodo 2, que nos da este valor de 14.0 miliamperes. ¿En este ejercicio tienen alguna duda? No, profe. Ok, bueno. Si no, pasamos al otro ejemplo. Ok. Bueno, en esta red nos piden lo siguiente, ¿no? Que determinemos corriente 1, la corriente 2 y la corriente que pasa por el diodo 2, ¿no? Entonces, aquí, sí. Aquí, ¿qué pasa? Pues bueno, igual, vemos el sentido de la corriente que nos va a proporcionar nuestra fuente y vemos que va en dirección con las flechas de los diodos, ¿no? Entonces podemos decir que cumplen con la primera condición. 20 volts pues es mayor que la barrera de potencial de cada diodo, ¿no? Entonces pues cumplen con la segunda condición y podemos decir que los diodos están en conducción, que están encendidos, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Una vez que ya sabemos que nuestros diodos están en conducción, lo que tenemos que hacer es definir las polaridades. Entonces, para eso, pues, tenemos este sentido de la corriente. Entonces, aquí vamos, como ya les comenté, es una fuente y siempre es menos más. Aquí, pues, va a ser una caída de tensión, pues es más menos. En el segundo diodo también más menos. Y aquí en la resistencia también es más menos. Bueno, no la puse, pero es eso, ¿no? Y aquí también más menos. Ahora, ¿qué pasa? Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en el sentido de las manecillas del reloj, ¿qué vamos a tener? Que vamos a tener, como la flecha encuentra un positivo, pues es menos B2. Sigue girando y encuentra ahora un negativo. Entonces es una subida, entonces es E. Ahora viene por acá, encuentra un positivo, es una caída que es menos P de 1 y sigue girando, encuentra un positivo y es menos P de 2 igual a 0. Ok. Bueno, pero aquí me salté esto. Como nos está pidiendo la corriente 1, pues la corriente 1, pues, ¿cómo la vamos a definir? Pues por igual ley de Ohm, ¿no? La corriente que pasa por la resistencia R1. ¿Y qué voltaje, qué caída de tensión tiene la resistencia R1? Pues como está en paralelo con el diodo, y el diodo siempre va a tener una caída de tensión de 0.7 volts, eso grábenselo, o sea, siempre que vean un diodo y si está encendido va a tener 0.7 volts o 0.7 volts. Si es un diodo de germanio, pues van a ser 0.3 volts, 0.3 volts. Si es un diodo de arseniuro de galio, pues va a ser 1.2 y 1.2, ¿no? Entonces, aquí como está encendido, el diodo siempre es 0.7 volts.
Si ustedes ponen aquí un multímetro y miden, van a encontrar 0.7 volts, ¿no? Bueno, aquí idealmente, ¿no? Porque en la práctica, pues van a encontrar menos, ¿no? Entonces, pues ese potencial es el mismo que tiene la resistencia R1, ¿no? Y bueno, por ley de Ohms, nada más sustituimos los valores y nos da este valor de corriente. Ahora, bueno, pues es lo que les había explicado, ¿no? Ahora tenemos que analizar esta malla para encontrar los demás valores, ¿no? Bueno, una vez que ya definimos la ley de voltaje de Kirchhoff, vamos a resolver ahora para B2. Despejando, nos queda esta expresión. Y bueno, sustituyendo los valores, vamos a tener que el potencial en B2 va a ser igual a 18.6 volts. Okay. Y bueno, ahora lo que nos piden es encontrar la corriente 2. Esta corriente 2, pues como es un circuito, es una malla, esa corriente pasa por este diodo, y bueno, por esta resistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos esta corriente? Pues igual por ley de Ohm, ¿no? Que es la caída de tensión de B2 entre R2. Sustituyendo valores vamos a tener 3.32 miliamperes. Y bueno, ahora tenemos que encontrar el valor de la corriente en el diodo. Aquí lo que podemos aplicar pues es la ley de corriente de Kirchhoff, que nos dice que la suma de las corrientes de entrada es igual a la suma de las corrientes de salida que pasan por un nodo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener este nodo y vemos qué corrientes entran. Pues entra la corriente I2. Y ahora, ¿qué corrientes salen? Pues sale I de 2 y I1. Entonces aquí tenemos la corriente que está entrando, que es I2, y las corrientes que están saliendo, ¿no? Y nada más ahora al resolver para I de 2, pues vamos a tener la siguiente expresión. Y lo único que tenemos que hacer pues es sustituir los valores de I2 y I1, que ya los tenemos aquí, y nos dice que por esta rama están pasando 3.11 miliamperes. No sé si tengan alguna duda de este ejemplo. Me parece que no, profe. Ok. De los otros que hemos visto, o de lo que ya hemos visto, alguna duda que tengan. ¿No? Ok. Bueno, si no hay dudas, pues bueno, ya van a tener la primera tarea. En esta, pues bueno, lo que les pido, pues es que determine, bueno, en el ejemplo es determinar la corriente para el siguiente circuito, ¿no? Tienen que definir cuánto vale esta corriente, pues bueno, en este caso, ¿no? Otro problema que tienen que resolver, pues ahora va a ser donde tienen que encontrar el voltaje de salida, que es B0, de B0 a tierra, de este punto a tierra, y la corriente que pasa por esta rama, ¿no? Y bueno, otro va a ser determinar B01 y B02. B01 es de aquí a tierra y B02 va a ser de aquí a tierra, ¿no? Determinar esos dos parámetros. Y bueno, también en tienen que encontrar el voltaje de salida de aquí, de este punto a tierra,
y la corriente que pasa por esta rama, por este diodo. Entonces, pues bueno, esta va a ser una tarea, pues la pueden resolver, pues no sé, a mano, y le toman una foto, la pasan a PDF y pues ya me la mandan. Y bueno, y también otra cosa que les voy a pedir es de que a partir de esta red y utilizando estas características del diodo, por medio del análisis por medio de la recta de carga, me encuentren cuánto vale la corriente ID, el voltaje BD y el voltaje R en esta resistencia. Esta, pues, ¿cómo se llama? Yo, al acabar la clase, yo les envío, se los pongo en un archivo de Word para que, pues, no sé, la impriman o no sé, o de aquí trabajen también desde Paint, no sé, y me definan, pues eso, ¿no? Lo que les está pidiendo el problema. ¿Tienen alguna duda? Profe, Oh, en el inciso número 3 dijo que el voltaje B02, ¿de dónde a dónde es? sí, B02 va a ser de este punto hacia tierra, de aquí a tierra. O sea, Es como el ejemplo que nos dio antes, ¿no? ándale, Ok. exacto. Sí, es como este ejemplo, de aquí a tierra. Entonces, si ustedes ya, es que muchas veces en los libros van a encontrar que estos circuitos se representan así porque pues es menos espacio, ¿no? Pero si ya sustituyen esto que tienen esta fuente de voltaje, pues aquí la ponen, otra fuente de voltaje, donde es menos 5 volts, significa que la terminal negativa va arriba, sustituyendo, pues ya les queda un circuito de los que han trabajado, ¿no? Entonces sí, de aquí a tierra, igual, como este ejemplo, ¿no? No sé, si tengan alguna otra duda del problema, bueno, de los problemas. O igual, como veo que la clase duró poquito, igual si quieren empezarlos a hacer, pues adelante, ¿eh? Oiga, profe, y Ajá. respecto a la entrega, la fecha de entrega, Ah, sí, si me la pueden enviar el lunes, sí, el lunes, antes de que empiece la clase, sí se los agradecería mucho, para esa fecha. Entonces, pues sí, o sea, nomás háganlos así en papel, le toman así, una foto